Hola, mi nombre es Sofía Hurtado Dudelo. Yo soy una estudiante de grado décimo del Colegio Liceo de los Alpes. Mi canción favorita diría que es Cuca la Loca de Willy Rosario. Y el día de hoy haré mi comentario crítico para la asignatura de Lengua y Literatura. En primera instancia, mi objetivo es analizar y examinar cómo los diferentes asesinatos cometidos por parte de personas que se sienten solas y vulneradas dentro de su entorno familiar devienen en suma como una forma para ejercer la catarsis. Esto mediante la comparación y contraste de la obra titulada El túnel y una noticia acerca del violador y asesino Luis Alfredo Garavito. En primera instancia, el texto literario, como ya dije, se titula El túnel. Fue escrito por el autor argentino Ernesto Sábato y publicado en el año 1948, siglo XX. Pertenece al género narrativo, es una novela de carácter psicológico y o ficcional corta y particularmente el fragmento que yo elegí para basar este comentario crítico se localiza finalizando el libro del capítulo 36 al capítulo 37. Ahora bien, ya lo que concierne al texto no literario, esta noticia se titula El asesino de 140 niños en Colombia confiesa que actuó por venganza. Fue escrito por una mujer llamada Pilar Lozano y publicada en el año 1999 en el periódico virtual del País. Al ser esta una noticia, pues se le considera un texto que pertenece al género expositivo, es un texto expositivo. Y de forma general, esta habla un poco acerca de los mecanismos y dinámicas que utilizaba Garavito a la hora de llamar la atención de los niños que iba a violar y posteriormente a matar. Además, el relato de las madres de estos niños. Y finalmente, un testimonio bastante significativo donde afirma que todos esos atroces crímenes que cometió estaban nada más y nada menos que basados a partir de sus antecedentes familiares. Bueno, la obra literaria, si bien ya dije, es una novela psicológica. La novela psicológica se caracteriza bastante por presentar, digamos que los pensamientos, las sensaciones y o percepciones que padece el personaje principal, que en este caso es Juan Pablo Castel. Es decir, el lector tiene la habilidad, o bueno, digamos el privilegio de saber cuáles son las sensaciones que rodean el personaje principal. Otros personajes que se presentan en el fragmento está María Iribarner Hunter, la cual es la mujer con la que Castel entabla una relación aparentemente amorosa y a la cual se siente atraído y enamorado de manera inefable. Y por otro lado tenemos a Hunter, el cual es el primo de Allende, recordando que Allende es el esposo ciego de María. También sabemos que otra de las características pues, de la novela es el narrador. Este está narrado en primera persona por el personaje principal, el cual es Castel. Y está rodeado por un tiempo, por un lado el tiempo cronológico es aproximadamente en horas de la tarde y el tiempo atmosférico es descrito por este narrador como un día bastante nublado y lluvioso. Ahora bien, en términos generales, en este fragmento, Castel relata un poco los sentimientos y sensaciones antes de matar a María, después de que él se planteara un sinnúmero de escenarios hipotéticos e imaginarios como lo suele hacer, ya que esta es una característica bastante significativa de él, y llega a la conclusión de que ella le estaba siendo infiel con Hunter. Después, pues él decide ir a la instancia, relata cómo mata a María y posteriormente a ello dice, digamos, los sucesos y sensaciones después de cometer este atroz crimen. Digamos que una de las maneras de dar cuenta que Castel se sentía bastante solo lo hace mediante una metáfora que va de la línea 6 a la 8. Me permito citarla. Dios mío, no tengo fuerzas para decir qué sensación de infinita soledad vació mi alma. Sentí como si el último barco que podía rescatarme de mi isla desierta pasara a lo lejos sin advertir mis señales de desamparo. Claramente con esta cita lo que el lector puede llegar a inferir es que Castel quería de alguna manera comparar esa misma sensación de angustia e impotencia que siente un náufrago que se encuentra en una isla desértica
y que su única salida, el último barco que podía salvarlo, no llega a oír sus señales de auxilio, con esa sensación que él siente cuando ve a María con Hunter y dice, no, simplemente yo ya me quedé solo y ya María es de otro hombre, puesto que para Castell de alguna manera María era como ese pasaje para salir de esa soledad, esa aflicción de soledad que lo padecía hacía bastante tiempo, desde su infancia, como él lo relata. Eh, bueno, es así como se puede determinar que el tema del fragmento son las implicaciones que genera el vacío emocional, un vacío emocional reprimido como un factor influyente en la manera como el individuo toma la decisión de realizar una acción en particular, que en este caso fue el asesinato. Ahora bien, digamos que después de que Castell llega a la estancia, María y Hunter suben a sus dormitorios. Castell entra al dormitorio de María y aquí entablan una corta pero a su vez significativa conversación, la cual se encuentra de la línea 15 a la línea 20 y me permitiré citarla a continuación. Me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado me dijo tristemente, ¿qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí, tengo que matarte, María, me has dejado solo. Entonces, llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos. Y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Yo diría que esta es una de las citas que demuestra, digamos que de manera casi que eficaz, lo que es la catarsis o el ejercicio de catarsis que realiza Castell a la hora de asesinar a María, puesto que para Aristóteles cuando los diferentes espectadores veían una escena trágica en la tragedia griega, esto es lo que hacían era salir purificados al sentir, digamos, un sentimiento de compasión frente a los diferentes sucesos o situaciones a los cuales se veían enfrentados los personajes de dicha tragedia. Entonces, al ser Castell, digamos que espectador de hecho de primer plano del asesinato que estaba cometiendo, al describir esa mirada dolorosa de María, pues claramente aquí que estaba haciendo esa purificación de sensaciones desoladoras que había sentido previas a cometer dicho acto. Y esto precisamente lo demostraba con la cita anterior, puesto que aquí se está evidenciando que Castell efectivamente padece una aflicción de soledad. ¿Y cómo fue precisamente que él la liberó? Bueno, mediante este ejercicio de catarsis, este ejercicio de asesinar a otra persona, a la persona que aparentemente lo había dejado solo. Y esto no solo se demuestra mediante esta cita, de hecho, él en un momento particular realiza una hipérbole de la línea 20 a la 21 que dice, un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Con esto, Castell lo que quería era exagerar la imagen de cuando remató a María y quizás ayudar al lector a recrear una imagen de esa escena tan trágica. Pero más allá de eso, tomando un poco el significado de algunas palabras de esta frase, por ejemplo, tenemos la palabra súbito, lo cual hace alusión a lo que es imprevisto, a lo que es repentino. Por otro lado tenemos el furor, lo cual es violento, lo cual representa la furia. Y es decir que todas esas apuñaladas que él hizo en contra de María se presentaron de manera imprevista y repentina, de manera violenta y también llena de furia, pero se presentaron en su alma. Y aquí está lo peculiar, y es el hecho que el alma es considerado por gran parte de los críticos a nivel mundial como el lugar donde se reprimen todas las emociones. Es decir, que si esta emoción de furia se presentó de manera imprevista y así de violenta, eso significa que simplemente Castell tenía algo guardado ahí, tenía sensaciones reprimidas y las hizo las liberó mediante el asesinato. Es por eso que aquí se está evidenciando, digamos, la cuestión global, puesto que ese asesinato estaba sustentado a partir de la aflicción de soledad que padecía Castell, y ese ejercicio de catarsis lo realiza mediante el asesinato y esa liberación que realiza de esas mismas sensaciones.
Ahora bien, ya en cuanto al texto no literario, mmm, digamos que la parte más significativa es cuando Luis Alfredo Garavito realiza un testimonio y que dice así: lo hice para vengarme de la sociedad, confesó Garavito sin remordimientos, y contó su vida. Creció en la miseria junto a sus 6 hermanos. De niño fue violado, maltratado y expulsado de su casa. De adolescente se refugió en el alcohol. Hace unos años recibió tratamiento psiquiátrico. Tiene varios intentos de suicidio, profundos arrepentimientos, depresiones y bulimia. Nosotros los lectores, tan solo con la frase vengarme de la sociedad, ya podemos tomar conclusiones y decir que efectivamente aquí se está presentando la cuestión global. ¿Por qué razón? Puesto que la venganza, según la RAE, se considera como la satisfacción que se toma del agravio o daños recibidos. Es decir, que todos estos crímenes que estaba cometiendo Garavito en contra de los niños estaban sustentados a partir, digamos, de esos antecedentes familiares, de su pasado familiar, del hecho de haber sido maltratado, violado y expulsado de su casa. Y es así como efectivamente al matar a esos niños él siente esa satisfacción de precisamente liberar las emociones que él quizás había guardado por tanto tiempo gracias a dichos antecedentes o a dicho pasado familiar de alguna manera tan desolador. Es por eso que como esos asesinatos estaban sustentados a partir de un pasado familiar que no generó, digamos que sentimientos meramente agradables, aquí se está presentando la cuestión global, puesto que su asesinato no estaba, digamos, sustentado a partir de la nada, está sustentado a partir de algo, y ese algo es el pasado desolador al cual se vio sometido. Es más, digamos que la palabra, o bueno, la frase vengarme de la sociedad se puede considerar una hipérbole, puesto que está exagerando, digamos, digamos como la manera como él ejerce los crímenes, puesto que su odio y repudio hacia lo que en algún momento tuvo que presenciar en su vida, lo está haciendo o presentando en contra de personas que en algún momento quizás no tuvieran relación con él, que ni lo conocían y tampoco eran culpables de alguna manera de lo que él estaba sufriendo. Entonces, pues, aquí también se presenta esta hipérbole. Ahora bien, pues, digamos que el texto no literario no presenta tantas figuras literarias, pero de alguna manera esto también da cuenta de que esos sentimientos eran grandes y que fueron liberados mediante esta modalidad. Los textos literarios, si bien se encuentran, presentan ambos la misma cuestión global. No obstante, los contextos son distintos. Por un lado tenemos el texto literario, el cual está escrito alrededor de 1948 en Argentina, en plena época del peronismo.